continuamos esta noche y os decía yo que nos trasladábamos hasta Salas de los Infantes, que nos íbamos a meter en el mundo de los dinosaurios, como hacemos de vez en cuando, y que mejor que hacerlo con Víctor Urien, que viene en representación precisamente de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León. También nos va a hablar de ese museo salense y de todo lo que tiene que ver en definitiva con las excavaciones también que se han realizado durante las últimas semanas. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Canal 54 para hablar de muchos temas que tenemos sobre la mesa, porque sé que siempre desde Salas nos traen muchas noticias, muchos temas de interés, todos relacionados en este caso con los dinosaurios. Yo creo que por empezar por el principio, puesto que hace unas semanas estábamos en esas conclusiones que presentabais de la campaña de excavaciones, no sé, a rasgos generales, ¿qué nos puedes comentar? Porque luego sí que entraremos en algunas de las cuestiones que habéis analizado durante este verano. ¿Cómo ha sido esa campaña de excavaciones, Víctor? Bueno, es una campaña que ya se inició hace varios años, la 12ª campaña, y en esta, se ha continuado el trabajo de campañas anteriores, sobre todo en yacimientos ignológicos, en yacimientos de huellas fósiles de dinosaurios. Estamos ahora mismo en la zona de Lara, que es un mega yacimiento, tiene 5 kilómetros con distintos afloramientos y nos hemos centrado en uno de esos afloramientos. Como comentas, los resultados han sido no por esperados contundentes, son unos resultados muy interesantes porque aparece una confirmación de rastros de huellas que ya habíamos tenido la posibilidad de observar en campañas anteriores, pero que confirma, bueno, pues la singularidad en principio de unas huellas saurópodas que van a decir bastantes cuestiones de aquí a poco tiempo. Vamos a hablar de esas huellas en un ratito, pero Víctor, habitualmente hablamos de dinosaurios. Yo creo que la gente de Burgos está ya familiarizada con el término, pero ¿qué importancia tienen los yacimientos de Salas, unidos quizás también a esos restos que existen en La Rioja? Porque hablamos mucho continuamente de ellos, vemos las campañas de excavaciones. ¿Se le da, por ejemplo, la importancia que merecen? Depende de dónde. Desde luego que creemos que en Castilla y León la importancia científica está reconocida por investigadores de centros museísticos y de universidades de todo el mundo. Son conocidas, las huellas se han presentado en congresos de nivel mundial. Quizá no son tan valoradas desde el punto de vista de la administración competente. Esto puede sonar un poco fuerte, pero entendemos que en la trayectoria que llevamos es así. ¿Son fundamentales los recursos patrimoniales paleontológicos? Hay comunidades autónomas que han hecho bandera de este patrimonio. La Comunidad Autónoma de La Rioja, como has mencionado, es pionera, lleva ya décadas impulsando el patrimonio paleontológico. Acaban de hacer una inversión potente en el Barranco Perdido, en Arnedo, en las proximidades de Enciso. Asturias impulsó ya desde hace más de una década el MUJA y actualmente es el museo más visitado de toda Asturias. Ha sobrepasado hace años al Museo de la Minería, estamos hablando de 200.000 visitantes. Aragón, con el territorio de Dinópolis, que ha invertido pues, en torno a 36 millones de euros con unas instalaciones no solamente en Teruel, que era una ciudad de provincias, bueno, pues con poca población, pero que de repente ha visto acogida en torno a 200.000, casi 200.000 visitantes también. El territorio de Dinópolis, que se ha ubicado en pueblecitos de 100, de 200, de 500 habitantes, que desde luego han visto cómo su economía mejoraba, cómo sus recursos se veían implementados por estas cuestiones. Podemos hablar de muchas comunidades autónomas. En Cataluña creemos, particularmente desde el colectivo arqueológico y paleontológico, has mencionado, yo soy representante del colectivo en la Fundación, pertenezco al equipo del museo, pero como colectivo arqueológico creemos que el recorrido que hace falta en Castilla y León todavía está por hacerse.
Hablamos de ese equipo, hemos hablado también en otras ocasiones con otros miembros. Hace no mucho hablábamos de esa candidatura, por ejemplo, a Patrimonio de la Humanidad, de ese yacimiento, en definitiva, de los restos que conservamos, sobre todo para evitar que se pierdan, que esto es muy importante porque gran parte de vuestra labor, ¿no?, consiste precisamente en esa recuperación. No sé en qué momento se encuentra ese proyecto, si podemos hablar de paralizado, si podemos hablar de un estancamiento momentáneo, si hay que dar un nuevo impulso. ¿Cuál sería esa situación? Como comentas, como apuntas, el proyecto está dormido, está en letargo. Es un proyecto que deben presentar y que presentaron en su momento distintas comunidades autónomas en España, 6 comunidades autónomas, y Portugal, ¿no?, la región centro de Portugal. Se solicitó documentación, se llevaron los pasos convenientes impulsadas por los gobiernos de las comunidades autónomas y del gobierno de España, que es al final quien debe presentarlo como tal, y quedó en un impasse. Queremos creer que no está muerto, sino que está simplemente como la bella durmiente, esperando a que no sabemos un beso de quién pueda despertarlo, ¿no? Para reforzar precisamente, por ejemplo, esa candidatura de cara al futuro, para poner aún más en valor lo que tenemos en la provincia de Burgos, en ese rincón de Salas, que además se extiende mucho más allá, esa campaña a la que antes hacías mención. Nos decías que unas huellas de las que se va a hablar mucho, las que se han logrado recuperar en esta campaña, nos decías en la presentación, por ejemplo, de esas conclusiones, que sus rasgos físicos, la anatomía, ¿no?, de ese animal las convertía en únicas a nivel mundial, porque no existen otras parecidas en el registro. No, en las publicaciones científicas en relación con la paleontología de dinosaurios no existen. Existen huellas de dinosaurios saurópodos, evidentemente, como en el entorno de Salas, ¿no?, en Lara, pero también en Mambrillas, en Quintanilla, pero estas tienen unas singularidades que habíamos percibido en campañas anteriores, pero de repente en la campaña de 2014... bueno, pues surge un rastro de en torno a 17 metros, con en torno a 40 huellas que repiten características morfológicas que ya decíamos, bueno, esto puede ser singular. Evidentemente, ahora falta la parte de estudio. Se ha realizado en la Serie 7 un escaneado con la colaboración, vamos, impagable del Centro Nacional de la Investigación en Evolución Humana, del CENIE. Seguimos en contacto con especialistas de distintas partes del mundo y también aportando nuestro conocimiento que nos puede trasladar estos años de campañas, ¿no? Otra de las conclusiones de esta campaña, Víctor, por ejemplo, que trasladabais a los medios de comunicación, es que la cantidad de huellas encontradas demuestran, por ejemplo, que era un lugar muy apetecible para los depredadores, ¿no? Sí, estamos hablando de una zona con aguas someras, una especie de laguna de hace 144 millones de años. Se nos escapan a veces las escalas geológicas. Es muy complicado, ¿no?, al final, sí, hacerse una idea, ¿no?, al tiempo. Sí, pero la edad de la Tierra no es algo que podamos fácilmente entender si no nos ponemos a pensarlo, ¿no? Bien, evidentemente cuando aparecen estos animales herbívoros, es como ocurre en la actualidad, ¿no? Estas imágenes que tenemos de los documentales de África, donde están las gacelas, donde están los búfalos, donde están distintos animales herbívoros, y al acecho hay algunos depredadores, que algunos surgen del agua, no tenemos este caso nosotros en Lara, pero otros, como los leones, están al acecho. Tenemos huellas de dinosaurios terópodos. No es fácil todavía afirmar que están en el mismo momento realizándose esas pisadas, pero si no es en ese momento, en momentos diferentes estaban al acecho, evidentemente. Es la cadena trófica esto. ¿Qué características, Víctor, se dan en Salas precisamente para que esas ignitas, esas huellas hayan llegado hasta nuestros días, en mejor o peor estado, pero que al final se permite esa recuperación? Hay que decir que no es nada sencilla, que se trabaja arduamente y además con los últimos materiales para poder conservarlas, pero al final ahí están, ¿no? Y no se trata de un caso aislado, sino que se reparten por gran parte de la comarca. Sí, la verdad es que hay mucho de suerte. Hay mucho de suerte, porque evidentemente
la morfología de la Tierra en el tránsito, de lo que estamos hablando del Jurásico-Cretácico, no es la que tenemos ahora. La península ibérica no existe como tal, etc. Bueno, la localización de estos dinosaurios y de otros animales coetáneos, hay cocodrilos, hay tortugas, etc., se produce de una manera, en gran parte, fruto del azar. Bueno, hay unos procesos, necesitaríamos una maqueta o algo para poderlo explicar. Pisan los animales, se rellena de sedimento diferente, se va compactando, pasan miles de años, pasan millones de años. Nos encontramos en la actualidad en que nuestro entorno tiene bastante... ha sufrido bastante el paso de la erosión, las aguas, los vientos, han dejado al descubierto placas, en este caso, de unos 5 kilómetros, aunque sean discontinuas, y en algunos de esos afloramientos aparecen huellas. En este caso, cuando nosotros tuvimos conocimiento, ya había personas de Quintanilla de las Viñas que nos decían: oye, estos huecos raros parecen de dinosaurios. Al final la gente ya claro, sabe lo efectivamente, que había, ¿no? y es también muy de agradecer la labor de las personas, que no solamente con las huellas, con los restos fósiles directos, con los huesos, dicen: oye, esto tiene... Esto ha pasado, ¿no?, en otros rincones de la provincia, en huesos, árboles fósiles, al final claro. Tenemos un suelo idóneo, ¿no?, para esta parte de la historia claro. del planeta. Víctor, hacemos un alto en el camino porque me dicen que nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta sí que me gustaría también tratar otros temas de interés, aunque sé que de esto, de las excavaciones, podríamos hablar muchísimo más, pero sí que quiero acercarme hasta el museo para que me comentes en qué momento os encontráis, también para hablar de ese concurso de postales que se ha convertido en un gran reclamo, no solo para Salas, sino también para toda la provincia, pero va a ser todo en unos minutos. Bueno, continuamos hablando de dinosaurios, lo estamos haciendo con Víctor Uriene, estamos acercándonos a esa campaña de excavaciones que hemos terminado. Víctor, decía yo antes de irnos a publicidad que se puede hablar muchísimo acerca de la campaña, os invitaré en otra ocasión a que hablemos mucho más de esos descubrimientos, pero aprovechando la presencia en este caso tuya en el escritorio local, sí que me gustaría también abordar otras cuestiones, como por ejemplo en qué momento se encuentra el Museo de Salas de los Infantes, que sé que es uno de los grandes reclamos ya turísticos de la provincia, tanto para personas curiosas, aficionados a los dinosaurios, escolares, universitarios. Al final, Salas se ha convertido en un punto neurálgico, en este caso, para el estudio de los dinosaurios, ¿no? Sí, efectivamente es un museo, vamos a decir, de dimensiones modestas, pero que ofrece una explicación museográfica digna, con especializaciones científicas de distintos niveles y también abierto al gran público que conoce los dinosaurios, pues a lo mejor de la forma de las galletas, como pueden ser muchos de los escolares que se acercan. Bien es cierto que no solamente acuden grupos de estudiantes, hay asociaciones de todo tipo y de toda condición que se ve arrastrada, pues como creo que cualquier persona mínimamente interesada por la ciencia, por la biología, por la geología, también por la cultura, ¿no?, que se ve arrastrada hacia este interés. Es un museo, decía, que acaba de cumplir pues 13 años, ¿no?, se inauguró en septiembre del 2001 y que claramente se ha quedado con unas dimensiones reducidas. Es un museo municipal, en el que el apoyo del ayuntamiento es imprescindible y es lo que hace que siga continuándose la labor que hace un museo, porque desde el principio en Salas se planteaba que no iba a ser un museo centro de exposición, centro de interpretación, sino museo que cumpliera los requisitos de la ley de museos. Y esto se hace desde el minuto 1, antes de estar abierto, ¿no? Hay investigación, hay restauración, hay conservación, hay exposición de colecciones, hay estudio de investigadores de otros centros de diferentes partes de España, de Europa, del mundo. Y a partir de ahí digo que se ha quedado pequeño porque en las campañas que ha habido del 2002 al 2008-2009 de restos directos de dinosaurios, no de huellas como hemos hablado antes de publicidad, resulta que hay hallazgos que literalmente no caben.
Claro, porque hablamos además de unas dimensiones considerables, con lo cual, Víctor, en alguna ocasión hemos hablado con vosotros de la posibilidad de una ampliación de un museo mayor. Yo no sé si la coyuntura económica también ha frenado esa posibilidad o si se sigue trabajando desde el equipo para que eso pueda ser una realidad en el futuro. Sí, desde tanto de los pilares que forman parte de el mundo dinosaurios en Salas, el colectivo arqueológico, el museo, la fundación. La labor de la fundación también es muy destacable. En la fundación están representados como patronos el Ayuntamiento de Salas, está la Diputación, está con apoyos puntuales distintas entidades, como ahora la Caixa, antes era la Caja de Burgos. Aparecen diferentes empresas locales, provinciales, nacionales, que aportan su financiación para proyectos concretos, lo cual es impagable, también es de agradecer. Y a partir de ahí, nosotros, estoy hablando en representación del colectivo, como equipo de museo y demás, creemos que evidentemente el patrimonio paleontológico es patrimonio que forma parte de nuestra cultura. Hay comunidades autónomas que lo recogen muy claramente, desde Andalucía, el País Vasco, Aragón, La Rioja, recogen este tipo de cuestiones. En nuestra ley de patrimonio del 2002 se incluía el patrimonio paleontológico relacionado no solamente con la paleoantropología, ¿no?, los restos humanos, también en esa idea de favorecer y de impulsar. Creemos que desde la Junta de Castilla y León esto es un caramelo que habría que cuidar. En otras comunidades autónomas, como hemos mencionado antes, ha servido de desarrollo de comarcas. Es cierto que la situación económica, bueno, pues habrá de ser mejorada, porque si no, mal vamos a ir todos, no solamente en el mundo de los dinosaurios. No solo además en Salas, porque esto pasa, ¿no?, en otros muchos colectivos. Pero en La Rioja, por ejemplo, en época de crisis, el año pasado, se ha inaugurado una nueva instalación museística relacionada con dinosaurios. El territorio de Inópolis que mencionábamos está impulsando... Entonces lo que quizás hace falta es mayor voluntad, ¿no?, para poder hacer algo acorde a los descubrimientos que hay en Salas, Víctor. Desconozco qué es lo que hace falta, pero algo de lo que ahora mismo no hay. Víctor, desde el museo impulsáis una programación anual cargada de actividades, no solo en momentos puntuales en los que se puede celebrar una semana cultural o en los que participáis en esas fiestas salenses, sino que también, pues como es el caso de ahora, tenéis abierta la convocatoria de lo que ya se ha convertido en un clásico, y va a decir yo que a nivel nacional, pero lo cierto es que traspasa todas las fronteras, porque sé que recibís además trabajos de otros muchos países. Me refiero a ese concurso de postales que, como decíamos, al final no se puede entender tampoco, ¿no?, la actividad sin esa programación y sin la participación que además acerca a muchísimas personas de fuera, en este caso Salas de los Infantes. Claro, decíamos, una de las funciones del museo es la investigación, y los resultados se presentan en publicaciones científicas, en congresos internacionales, etc. Otro es la divulgación y la participación en la reversión a la sociedad de lo que allí se está exponiendo. El concurso de postales es una muestra. En el concurso de postales, en el que la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León lleva una voz cantante, sin duda, colabora de manera sustancial Aspanias, la Fundación Aspanias, ¿no? En este concurso participan muchas personas con capacidades diversas, como les gusta que mencionemos, de toda España, asociaciones de toda España, pero también personas que tienen que ver con los dinosaurios su gusto sin más. Estudiantes, no estudiantes, adultos, niños, hay distintas categorías, y claro, se presentan centenares de trabajos en los últimos años, pues bueno, de todas las comunidades autónomas, pero quiero recordar que uno de los últimos ganadores venía de Italia, por ejemplo, ¿no? Sé que la convocatoria está abierta, sí. Me imagino que aquel que esté interesado en participar lo tiene tan fácil como entrar en vuestra página web, pero dinos algunos requisitos o qué es lo que tiene que hacer, hasta cuándo se pueden presentar, por ejemplo, esos trabajos, Víctor. Hay, digamos, tres modalidades. La modalidad A, que es para estudiantes, básicamente estudiantes menores de 15 años, modalidad B, a partir de 15 años, y una modalidad C para esos colectivos con capacidades diversas. El plazo, todavía nos quedan algunas semanas, hasta el día 23 de octubre,
Las bases, trabajos de convocatorias anteriores se pueden encontrar, como muy bien comentas, en la página de la Fundación Dinosaurios Castilla y León, fundaciondinosaurioscyl.com. Como nos queda muy poquito tiempo, y me están diciendo que casi nos tenemos que despedir, obligado en septiembre, en este caso ya en octubre, es hacer balance de lo que puede ser el nuevo curso. No sé cómo se presenta esta nueva etapa de ahora en adelante, este nuevo curso, retos a conseguir. Víctor, ¿qué nos puedes decir de ahora en adelante? La programación del museo tiene un carácter anual, a lo mejor se hace más visible o se refiere más en los medios cuando son estas fechas señaladas que has mencionado, pero en octubre ya empieza la preparación de una carrera que se llama Demandasaurus, organizada por el Ayuntamiento, en el que el museo y la Fundación y el colectivo colaboran. Es una actividad de ámbito deportivo que tiene bastante repercusión, aunque es la tercera edición, con distintas modalidades de bicicleta, de montaña y demás. En noviembre tenemos la Semana de la Ciencia, en la que pues, va a haber conferenciantes muy interesantes y actividades relacionadas con la divulgación científica que nunca dejan indiferente, ¿no? Indiferente, correcto, a las personas. Tenemos visitas en distintos museos, tenemos presentación de publicaciones, hay unas cuantas cuestiones. La próxima preparación del concurso internacional de ilustraciones científicas. Es que hay... Víctor, iremos descubriéndolas a medida que vaya llegando esa programación. Nosotros también, a medida que nos vais facilitando toda esa información, sabe la gente que está al alcance de su mano en nuestra web, en www.canal54.es. Víctor, un placer tenerte esta noche. Mucha suerte en este nuevo curso que comenzamos ahora, aunque vuestra programación sea anual, y estaremos muy pendientes de los nuevos hallazgos e iniciativas que nos presentéis. Pues muchas gracias y a vuestra disposición cuando queráis. Y nosotros continuamos.